Una victoria muy importante por los puntos. Bien, ya sumamos 2 derrotas y esto nos complicó el inicio del torneo, no era exactamente lo que queríamos. Más aún la importancia de saber que aún estamos tal vez hoy finalizando la pretemporada, colocando todos en ritmo y ahora pudiendo realmente competir con más fuerza. Y es una cancha aquí que siempre complica, no es fácil vencer a Juárez aquí, no es nada fácil, son pocos equipos que consiguen. Y bien, muy importante la victoria y nos da un poquito de tranquilidad ahora para preparar para Leagues Cup y cuando regresarmos a la liga estarmos con un nivel de puntuación razonable para pelear por los puestos arriba. El América no comenzó de la mejor manera su partido contra el Juárez, con el adversario abriendo el marcador muy temprano. Sin embargo, las Águilas se recuperaron rápidamente con un gol impresionante de Henry Martín, que puso al equipo de vuelta en la disputa por los 3 puntos. La jugada comenzó con un tiro de esquina cobrado por la izquierda, encontrando a Néstor Araujo en el área. El defensor desvió el balón hacia el segundo poste, donde Henry Martín, libre de marca, empató el juego con un cabezazo preciso. Inicialmente, el gol de Henry Martín fue anulado por un posible fuera de juego, pero tras la revisión, el árbitro validó el gol de la bomba. El delantero estaba en posición legal, permitiendo que el América siguiera en busca de la recuperación. Henry Martín está viviendo un momento excepcional en este inicio de Apertura 2024, con 4 goles y una asistencia. Se ha convertido en la principal referencia ofensiva del América, especialmente en un momento en que el equipo de André Jardín aún busca la estabilidad deseada. El partido fue equilibrado y parecía encaminado a un empate. Sin embargo, Rodrigo Aguirre, recién anunciado como refuerzo del América, hizo la diferencia en los minutos finales. El delantero comenzó en el banco de suplentes, pero fue llamado por André Jardín para entrar en lugar de Javairo Dilrosun a los 80 minutos. La estrategia de Jardín de utilizar 2 referencias de área dio resultado. Aguirre recibió una asistencia de Álvaro Fidalgo y finalizó con clase ante Sebastián Jurado, asegurando la victoria del América. Poco antes, Aguirre ya había tenido un gol negado en circunstancias similares, pero esta vez el defensor de Juárez no pudo evitar el gol, para alegría de las Águilas. Fue un debut brillante para el delantero uruguayo, quien ya comienza a tener un papel importante en el equipo bicampeón de la Liga MX. André Jardín demostró que posee alternativas tácticas para diferentes situaciones y esta vez la apuesta en Rodrigo Aguirre aseguró 3 puntos fundamentales. ¿Crees que Rodrigo Aguirre debería ser titular en los próximos partidos del América? Deja tu opinión en los comentarios. Ahora, mira lo que dijo el entrenador brasileño después de la sufrida victoria de este sábado y el análisis completo sobre el partido al final. Fue muchas bajas, ¿no? Aún tenemos fuera Kevin, Cáceres, hoy regresó a Igor, importante, ya considero Borja un jugador importante que aún sigue sin condiciones, pero va a agregar mucho al elenco. Brian Rodríguez, que contamos mucho con él por la banda izquierda, tal vez sea el mayor reemplazo de Quiñones que consideramos que ya es nuestro y tiene mucho potencial. Aguirre, que hoy puede estrear y hasta ahora no tenía aún las condiciones. El propio William, que por la lesión aún se tardó un poquito a tener el mejor nivel. Entonces veas cuántos jugadores que aún tenemos a entrar y aportar, y propio Valdés, tú ves que me olvidé de Valdés, que sabemos su calidad y la importancia. Entonces la certeza de que conforme vamos recuperando a todos e incorporando el grupo, el América va a volver a ser muy fuerte y va a pelear por cosas grandes. Claro, para mí no es lo ideal, ¿no? Tú ya ter jugado aún más en torneos cortos, donde 4 jornadas no es poco, ¿no? Como tú hablaste, es un cuarto del torneo ya se va. Y mira bien, prácticamente jugamos con mitad del elenco fuera. Y aún los jugadores recuperando su nivel físico, su nivel técnico. Entonces no es lo ideal, sabemos esto. Pero no soy exactamente la persona más indicada para pensar este tema y ver cómo podemos hacer. Pero me parece que no es tan justo con los 2 equipos que llegan a la final, acaban teniendo el calendario muy justo. Y en el caso del América peor, porque siempre tenemos muchos jugadores en la selección y esto acaba nos complicando el inicio del torneo. La segunda vez, yo me recuerdo cuando llegué, el problema era muy similar. Entonces nos cuesta un poco el inicio del torneo, de la abertura, ¿no? 24. Y es un problema para el próximo año que podemos pensar desde ya para, no sé, atenuarnos un poco este problema para los equipos que tienen muchos jugadores en la selección. No te pueden hacer un gol así. De verdad llama mucho la atención, y eso es atención dentro de la cancha, de parte del arquero, los propios defensores
pero también en la banca. Pegar un grito, el partido no te puedes ir con las manos vacías. En el caso de Juárez, deja ir puntos constantemente, es habitual en ellos. Lo vuelve a hacer esa temporada, le pasó igual, otra remontada. Es que es increíble, ¿no? Y no se corrige, partido a partido, semana a semana, no se corrige. Y bueno, América con poco aprovechó para llevarse los 3 puntos. Y con poco, bien dicho. Juárez tiene sus destellos, pero tiene unos despistes que bárbaros, que les terminan costando resultados. Y diste 2 ejemplos muy claros. Contra Universidad, contra América, juegos que empiezan ganando y que terminan. Y se tarda mucho Jardín en los cambios, ¿eh? Sí. Bueno, hasta el primero hasta el 81. Sí, Justamente sacando al ídolo de Mario, Dil Rosso, y metiendo a Pero mira, Aguirre. en la banca recurre Rodrigo Aguirre, Israel Reyes, Ilian Hernández, Sí. Alan Cervantes, Ramón Juárez. O sea, ¿para qué te tardas tanto si tienes el arsenal ahí para ganar el partido? ¿Para qué ganarlo con tanta angustia hasta el final? Ya Juárez, ya su técnico dijo, ¿no? Que le falta plantel, que le prometieron refuerzos y no llegaron. No, bueno, ahora eso ya lo dijo el técnico, es increíble, es una manera de curar. Buena manera de curarse en salud. No, bueno, pero tú no lo dices públicamente. No, claro, es increíble. No, pero si quieres que te echen, a lo mejor lo dices, ¿no? Porque eso es para que lo echen. O te justificas, Sí. ¿no? Sí, eso. Bueno, pero si no le cumplieron y lo dice, en vez con la idea de que le traigan todavía. Pero no, hay que hacerlo, O sea, hacer público un tema que No, a ver, tiene pero que sí. ser privado, Pero a ver, ¿qué pasa si él ya se ha reunido con la directiva X cantidad de veces, 3, 4 veces, y les dice, oigan, sí ahorita, y siguen pasando los días y las semanas, y no ve claro? ¿Y tú crees que va a cambiar si tú haces público? No, bueno, a lo mejor él piensa, Ya parte haciendo público eso, no conoce. Mejor empieza haciéndoles un gol en el último minuto. Eso digo, en el tiempo de compensación, pretextar eso cuando podías empatar el partido tranquilamente. Y mira, al margen de eso, que yo creo que a la mayoría les faltan refuerzos todavía, porque este torneo empezó demasiado temprano para encajar el torneo que viene en agosto. Oye, Ciro, No todos están completos. Entonces, muchos pueden argumentar eso, Sí. pero el tema concreto de Juárez es manejo de resultados, atención en conflictos puntuales, jugando además en su casa. Pero bueno, en fin. el torneo pasado trajeron 18 jugadores, o sea, una locura. Sí. Llevan 4 de los últimos 5 campeonatos de multas pagando multas. 4 de los últimos 5. Ahora regresando al tema, el famoso descenso, ¿no? Se iba a descendió 4 veces. Regresando a América, pero en el tema de Aguirre sobre todo, el gol que metió, el clásico de Aguirre, era lo que hacía en Necaxa. Pero ¿cuándo jugó en Necaxa? ¿Hace cuántos torneos? No, hace 3 torneos. ¿Y por qué hablamos de Aguirre del Necaxa? Es que es increíble. Sí, está bien. Y tiene que ver, nada más, perdón, es que tiene que ver con el hecho de que la cantidad de extranjeros en México, tengo que decirlo así, ¿por qué no se le da oportunidad a los jugadores mexicanos? Aguirre está ocupando una plaza que bien podría ser para un futbolista mexicano que requiere de esta oportunidad. El Aguirre que hablamos, su mejor versión en Necaxa, pasaron cuántos torneos, 2 años, creo, fácil. No. Y hoy vuelve a hacer un gol. Bueno, año y medio. Sí. Porque sí. Y tenemos delanteros bien buenos. Sí, entiendo esa parte. Ahora, con Monterrey estuvo lesionado mucho tiempo. Bueno, con Monterrey fue el que entró del segundo tiempo contra Cruz Azul, le cagó la Partido. Bueno, está bien, porque venía de varias lesiones. Venía de un año sin hacer un gol. Bueno, venía de varias lesiones. Pero ¿a qué voy? Si Aguirre, Lo estás protegiendo. si Aguirre recupera el nivel, no, es que a mí se me hace un poco dura, ¿no? La grada. El hablar de Aguirre cuando lo demostró que con Necaxa tenía cualidades y que simple y sencillamente por algunas... Al mexicano con todo. No, al contrario. Pero también te digo una cosa, con datos. Ilian Hernández ha estado ahí y las oportunidades que le ha dado. Pero Ilian Hernández en 5 minutos le bastó a Aguirre para meter el gol. Pero ¿Quién le ha podido meter Ilian no tiene Hernández? trayectoria que tiene. No, pero le está ganando de los jóvenes mexicanos. Oye, pero 30 años. sí creo que es un hecho que a este tipo de jugadores se les da más oportunidades, Más, se les tiene más paciencia. ¿Pero tú crees que Aguirre de es los malo? más jóvenes. No es que sea malo. No estoy diciendo. Hay que demostrarlo con las semanas. Sí, creo Pues, que no, vamos a ver si con América lo demuestra. Termina en Australia. Hasta que no. los Llegan los- veteranos tienen Y en el otro lado estaba Brandon Vázquez, estaba Berterame, estuvo lesionado. Igual no dos meten goles veces. tampoco ellos. Brandon Vázquez hace cuánto no mete un gol. Es mexicano, ¿eh? Bueno, hoy se lo anularon. Pero la temporada pasada. Pero Aguirre lleva más o menos 5 como partidos. Sí. Sí, No, pero como 2 campeonatos sin meter ni un gol hasta ahora. es el que justamente ¿Quién?
No, pero ya está acabando el principio de Ilian Hernández, que No, han sido los ya tuvo un torneo con el América, tuvo su oportunidades. suplente de Henry Martín. Sí, pero Aguirre lo meten hoy en 3 Tiene minutos. extranjeros que Eso habla de un jugador que sí tiene la calidad, pero que no le salieron las cosas en Monterrey por lo que sea. Bueno, vamos viendo al final, Claro, su balance, ¿no? exactamente. Finalmente, sí creo que he quedado de ver. No, el América, si no tiene un balance bueno, no juega, ya. Bueno, sí. Vamos poniendo un silbatazo, Felipe Ramos Rizo. Dime cómo le fue a Maximiliano Quintero. Gracias, Ciro. Fíjate que hace 8 días, en la jornada anterior de hace 8 días, no le fue muy bien. Entre semana no salió, pero lo vuelven a dar y mejoró en algunos detalles. Hay cosas que tiene que ir mejorando, sobre todo en la calidad, en la calificación de faltas, pero lo importante es que no influye en el marcador, que el marcador sale limpio y vamos a ver las acciones de este partido. Que esto se me hace increíble, es una jugada que no hay por dónde. El árbitro, vean cómo titubea. Ya está el balón dentro del área y después levanta, como media hora después levanta. Sí, pero esto no se le puede pasar a un asistente de Liga MX, porque no existe fuera de juego. Lo peor, que se tardaron 4 minutos para resolver esta jugada. Una jugada muy, pero muy sencilla. Y luego aquí no sale el balón y le cortan un avance al América, ¿sí? Porque el asistente también falló. Sí, Martínez, este asistente, nunca salió la pelota. Y luego dejó de amonestar en algunas faltas que eran muy, muy claras, dejó de amonestar, se guardó las tarjetas, pero bueno, ahí sale bien librado, no entró en el marcador del partido. El único detalle es que se tardaron en resolver la jugada de un fuera de juego que por mucho no existía. 4 minutos, el VAR que se tiene pues no es tan rápido para hacer. Una buena y una mala, ¿no? Te veo muy optimista con el arbitraje, muy optimista, esa es la buena. La mala es de que se suspende el torneo hasta nuevo aviso. Sí. Oye, Felipe, ¿y por qué ahora los árbitros menos malos, digamos, de la liga estaban todos en el VAR? Es que hay que mejorarlo, Héctor. La verdad, ha estado muy mal el VAR en estas primeras jornadas. No ha tenido buenas participaciones y hay que mejorar. Metieron algunos novatones ahí al VAR y que no estaban dando resultado, entonces tienen que meter caballería para mejorar. Tienen que darle celeridad a las decisiones que se analizan con esa herramienta y no está ocurriendo en este arranque de torneo. A contar solo con Cristian Calderón. Calderón tuvo un gran desempeño en el torneo pasado, pero con las salidas de Luis Fuentes y Salvador Reyes, quedó como la única alternativa para André Jardín enfrentar la temporada. Cristian Borja puede ser desconocido para muchos aficionados mexicanos, pero el colombiano posee un currículum impresionante. Ya ha jugado en el fútbol portugués y turco, e incluso disputó la Liga de Campeones enfrentando al Real Madrid como jugador del Sporting Braga. Además, Borja despertó el interés de varios clubes brasileños, pero optó por la oferta del América, lo que demuestra el atractivo y la seriedad del proyecto azulcrema. Con la incorporación de Borja, el América ahora posee 2 jugadores capaces de cubrir la lateral izquierda, Cristian Chicote y Calderón y Cristian Borja. La llegada del colombiano también abre nuevas posibilidades tácticas para André Jardín, que podrá explorar la versatilidad de Calderón. Durante su carrera en Atlas, Necaxa y Chivas, Calderón demostró ser capaz de jugar en varias posiciones, incluyendo mediocampista y extremo izquierdo, e incluso fue decisivo en algunas ocasiones, como cuando eliminó al propio América de un campeonato al marcar 3 goles. Borja llega al América con la misión de fortalecer la defensa y ofrecer más opciones al entrenador. Su experiencia internacional y capacidad de adaptación son atributos valiosos que seguramente contribuirán al desempeño del equipo. Además, la flexibilidad de Calderón para actuar en otras posiciones permite que Jardín experimente diferentes formaciones y estrategias, haciendo que el América sea aún más competitivo. Con la confirmación de Borja, la afición del América puede esperar una temporada llena de desafíos, pero con un plantel bien preparado para enfrentarlos. El refuerzo no solo cubre una necesidad inmediata, sino que también potencia al equipo con la profundidad y la experiencia necesarias para buscar títulos. ¿Estás de acuerdo con la decisión de la directiva de invertir en Cristian Borja? ¿Crees que es el refuerzo que el América necesitaba? Deja tu opinión en los comentarios. Además, ¿la directiva está considerando la venta de Fidalgo? El mercado de transferencias de verano trajo oportunidades irresistibles para el Club América, con varios clubes de la Liga MX presentando propuestas millonarias por Álvaro Fidalgo. Aunque la prioridad del club y del jugador es una transferencia al fútbol europeo, los valores ofrecidos por equipos mexicanos están haciendo que la directiva azulcrema reevalúe sus opciones con atención.
Según el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez, el Club América tiene en manos ofertas que llegan hasta 12 millones de dólares por el talentoso mediocampista español. Estas cifras representan una oportunidad de negocio increíble para el club, especialmente si consideramos que el América pagó menos de 2 millones de dólares por la transferencia de Fidalgo de la Segunda División de España. Y si hablamos de negocios, hoy, si el América vende a Fidalgo, será el negocio de los últimos 10 años, comentó Rodríguez. A pesar de estas ofertas tentadoras, la directiva de las Águilas ha decidido no ceder, ya que son conscientes de la importancia de Fidalgo en el esquema del técnico André Jardín y no desean debilitar al equipo mientras refuerzan a un rival directo. El periodista afirmó que el América tiene ofertas de hasta 12 millones de dólares, pero la postura de la directiva de las Águilas es clara y no han sido seducidos por esas cantidades, pues están conscientes de la relevancia de Fidalgo en el esquema de André Jardín y no pretenden debilitarse para, además, fortalecer a un rival directo. Y recuerden lo que costó Fidalgo, 1,5 millones, máximo. Sé que equipos mexicanos ofrecieron hasta 12 millones de dólares. En el mercado mexicano, él no sale, pero si es para el exterior, en el mercado mexicano, no lo venden, pero hay equipos que ofrecieron una buena cantidad y afirmó Rodríguez. Ante el comentario de Rodríguez, sus colegas de mesa, Óscar Guzmán y Eduardo de la Torre, mencionaron que vender a Fidalgo dentro de la Liga MX representaba una gran oportunidad de mercado. Comentaron que difícilmente algún equipo europeo pagaría esas cantidades por él y que, con 10 millones de dólares, el América podría contratar a un jugador de gran calibre para sustituir su ausencia, mencionando a Eric Sánchez como una opción viable. En la Liga MX, clubes como Rayados de Monterrey, Tigres de la UANL y Cruz Azul han mostrado interés en firmar con el asturiano. La decisión final de la directiva azulcrema será crucial no solo para las finanzas del club, sino también para el desempeño del equipo en el Apertura 2024 y en las temporadas futuras. A pesar de las ofertas, la prioridad sigue siendo el bienestar y el éxito deportivo del América. La venta de Fidalgo podría significar una pérdida importante en el campo, pero también una ganancia financiera significativa. Será interesante ver cómo la directiva manejará esta situación en las próximas semanas. ¿Crees que el Club América debe aceptar las ofertas millonarias de la Liga MX por Álvaro Fidalgo o esperar una oferta de Europa? Deja tu opinión en los comentarios. A lo largo de su historia, pocos refuerzos han sido tan rentables para el Club América como Julián Quiñones. El delantero llegó al club para la Apertura 2023, tras ser una de las piezas clave en la increíble trayectoria del Atlas FC al bicampeonato de la Liga MX, poniendo fin a una sequía de 70 años sin títulos. Quiñones se destacó como uno de los mejores delanteros de la liga, lo que llevó al equipo azulcrema a invertir cerca de 10 millones de dólares para traerlo. Bajo la dirección técnica de André Jardín, el América se convirtió en un equipo fuerte, y Quiñones fue fundamental para el éxito reciente del club. En poco más de un año, ayudó a las Águilas a conquistar el Apertura 2023, el Clausura 2024 y el Campeón de Campeones 2024, marcando 2 goles en las finales de la Liga MX. Sin embargo, tras recibir una oferta lucrativa del fútbol de Arabia Saudita, accedió a dejar el equipo. Según varios medios de comunicación, la transferencia de Quiñones a Arabia Saudita le rindió al América cerca de 16 millones de dólares. Esta venta fue muy lucrativa para el club, considerando el corto periodo en que estuvo en el equipo y los 3 títulos conquistados. En su presentación al Al-Qadisiyah, Quiñones explicó los motivos de su decisión de dejar al bicampeón de la Liga MX. Y las expectativas han sido muy buenas, y desde el primer momento en que recibí la oferta, no dudé ni un segundo. Creo que el compromiso que tengo con este equipo es muy grande. Vengo para sumar. Tengo varios amigos en la liga que ya han jugado aquí, y creo que la liga ha crecido mucho. Es vista en todo el mundo, tanto en México como en otros países. Nos dejamos llevar por eso, por los grandes jugadores que están llegando, de mucha calidad. No fue tan difícil tomar esta decisión, y dijo Quiñones. Además de la oferta de 16 millones de dólares al América, Quiñones recibió un contrato con un salario anual de hasta 4 millones de dólares, triplicando lo que ganaba en el equipo azulcrema. Este factor financiero también fue decisivo para su aceptación de la propuesta. La transferencia de Quiñones a Arabia Saudita no solo benefició financieramente al América, sino que también abrió nuevas oportunidades para el delantero en una liga que está creciendo en visibilidad y calidad. Quiñones dejó claro que, además del aspecto financiero, la posibilidad de jugar en un entorno competitivo y en crecimiento fue una gran motivación para su cambio. ¿Y tú, aficionado, sientes la falta de Quiñones? Deja tu opinión en los comentarios. Dicho esto, el Club América puede enfrentar 2 salidas durante la Apertura 2024, lo que podría debilitar significativamente al equipo. Incluso después de completar el plantel con 7 refuerzos, incluyendo nombres como Eric Sánchez, Alan Cervantes, Rodrigo Aguirre y Cristian Borja, la estabilidad del equipo aún está en riesgo. Con estos refuerzos, el equipo azulcrema se fortaleció, especialmente en el medio campo, donde la competencia por posiciones será intensa. Sin embargo, las especulaciones sobre posibles salidas continúan, dejando a los aficionados inquietos. A pesar de la expectativa de un tricampeonato bajo la dirección de André Jardín, el América enfrenta la realidad del mercado de transferencias, que permanece abierto hasta agosto. Esto significa que hasta el cierre del mercado,
no hay garantías de que todos los jugadores permanecerán en el club. En los últimos meses, surgieron rumores sobre la posible salida de jugadores importantes del América, lo que generó incertidumbres sobre el futuro del plantel. Según información de Rubén Rodríguez y Gustavo Mendoza de Fox Sports, Diego Valdés y Sebastián Cáceres son los nombres más cotizados para dejar el club. Valdés ha atraído el interés de equipos brasileños, mientras que Cáceres está en la mira de clubes europeos. La salida de cualquiera de estos jugadores sería un golpe duro para el equipo. Diego Valdés, con 30 años, es un jugador crucial para el América, y André Jardín ya ha comentado varias veces sobre su importancia insustituible en el equipo. La salida de Valdés parece menos probable debido a su importancia y a la falta de un sustituto adecuado. Valdés es conocido por su visión de juego, habilidad de pase y capacidad de marcar goles decisivos, características que lo han convertido en uno de los pilares del medio campo del América. Por otro lado, la salida de Sebastián Cáceres parece más probable. El defensor uruguayo tiene solo 24 años y ya ha mostrado gran potencial, lo que ha despertado el interés de varios clubes europeos. Cáceres ha sido una pieza fundamental en la defensa del América, conocido por su capacidad de lectura de juego, interceptaciones precisas y fuerza física. El América ya se preparó para esta eventualidad eligiendo a Ramón Juárez como su sustituto. Juárez debería formar una dupla defensiva con Igor Lichnowsky, en caso de que Cáceres realmente deje el club. Además de Valdés y Cáceres, el América también debe monitorear la situación de otros jugadores que pueden atraer ofertas antes del cierre de la ventana de transferencias. La directiva del club ha trabajado arduamente para mantener la competitividad del equipo, pero la presión financiera y las propuestas tentadoras pueden llevar a decisiones difíciles. Estas posibles salidas no solo causan preocupación en relación al desempeño del América en el Apertura 2024, sino que también destacan la volatilidad del mercado de transferencias. La directiva del América está en una posición delicada, tratando de equilibrar la manutención de un plantel competitivo mientras lidia con el interés de otros clubes en sus jugadores. En medio de esta incertidumbre, los aficionados del América continúan esperanzados de que el equipo consiga mantener a sus estrellas y luchar por el tricampeonato. La pasión y el apoyo de los aficionados son fundamentales para mantener la moral del equipo alta durante estos tiempos de transición. ¿Crees que el América debe vender a Diego Valdés o Sebastián Cáceres si la oferta es buena? Deja tu opinión en los comentarios. Poco a poco, el técnico André Jardín está moldeando un plantel más robusto para el América, con el objetivo de consolidar el equipo y buscar la victoria antes de la pausa para la Copa de Ligas. Este sábado, el Estadio Olímpico Benito Juárez será el escenario del enfrentamiento entre Bravos de Juárez y Águilas del América, válido por la cuarta jornada de la Apertura 2024. Ambos equipos entran al campo con la determinación de conquistar los 3 puntos. Los Bravos aún no han ganado en este torneo, mientras que el América, actual bicampeón, ya ha sufrido 2 derrotas, un resultado inesperado para un equipo de su estatura. Con las recientes contrataciones de Rodrigo Aguirre y Cristian Borja, además de la renovación de Igor Lichnowsky, el América empieza a tomar forma. Lichnowsky, que ya venía entrenando con el equipo, no pudo participar en el último partido debido a la pendiente con Tigres, su exclub. Ahora, con su situación resuelta, el chileno está listo para volver a defender los colores del América. Rodrigo Aguirre y Cristian Borja también fueron incluidos en la convocatoria para el partido contra Juárez. Aguirre, con su habilidad ofensiva, y Borja, con su experiencia defensiva, son esperados con expectativa por los aficionados. Ambos jugadores fueron integrados al equipo y están listos para contribuir desde el inicio. Sin embargo, el América aún enfrenta algunas ausencias importantes. Diego Valdés, Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Alejandro Cendejas son bajas confirmadas para este partido. Estas ausencias representan desafíos adicionales para André Jardín, que necesitará encontrar soluciones dentro del plantel disponible para mantener la competitividad del equipo. La posible alineación del América para enfrentar a Juárez debe contar con Luis Malagón en el arco, Cristian Calderón y Cristian Borja las laterales, Igor Lichnowsky y Ramón Juárez como dupla de centrales. En el medio campo, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo y Richard Sánchez son los probables titulares, mientras que en el ataque, Eric Sánchez, Javairo Dilrosun y Henry Martín deben formar el trío ofensivo. El partido contra Juárez será una oportunidad crucial para que el América ajuste su formación y estrategias antes de la pausa para la Copa de Ligas. Con la presión de recuperar la forma y garantizar un buen desempeño, André Jardín y sus dirigidos están determinados a conquistar una victoria convincente. ¿Crees que el América logrará superar las ausencias y conquistar la victoria contra Juárez? Deja tu opinión en los comentarios. El América tomó una decisión final sobre su ubicación. En las últimas semanas, hubo mucha especulación sobre dónde las Águilas jugarán sus partidos en casa durante los próximos 2 años. Con el Estadio Azteca en proceso de remodelación para prepararse para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo necesitaba encontrar un nuevo hogar temporal. Aunque el Estadio Ciudad de los Deportes se convirtió en su casa provisional y ya ha debutado allí, se discutieron otras posibles ubicaciones. Se consideraron lugares como Querétaro, Jalisco e incluso algunas ciudades en los Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con informes recientes, la directiva del Club América tomó una decisión definitiva. Según el periódico Universal Deportes,
El equipo jugará todos sus partidos en casa de la Apertura 2024 en el Estadio Ciudad de los Deportes, conocido como Estadio Azulgrana, hogar del Cruz Azul. Esta decisión fue tomada para evitar contratiempos y minimizar el desgaste físico de los jugadores, manteniendo un lugar fijo para los partidos en casa. El objetivo es garantizar que el equipo tenga una base sólida y estable durante este periodo de transición. Si todo sale según lo planeado, el América no solo jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Apertura 2024, sino también durante los 2 años completos de remodelación del Estadio Azteca. Esto significa que, si llegan a la gran final, será en este estadio donde buscarán el tan esperado tricampeonato. Aunque la posibilidad de jugar en diferentes lugares era tentadora, la decisión de permanecer en un solo lugar busca proporcionar estabilidad al equipo y a sus aficionados. Además, la proximidad del Estadio Ciudad de los Deportes en relación al centro de la Ciudad de México facilita la logística para jugadores y aficionados, evitando largos viajes y posibles desgastes adicionales. Otro factor importante es la familiaridad. Jugar regularmente en el mismo estadio permite que los jugadores se adapten mejor al campo y a sus condiciones, como el tipo de césped, dimensiones del campo e incluso la atmósfera generada por los aficionados locales. Esto puede ser un diferencial importante en partidos decisivos. A pesar de esto, no se descarta que pueda haber algún cambio en los torneos futuros, dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias. La directiva del América está consciente de que la remodelación del Estadio Azteca es una prioridad, pero al mismo tiempo, busca garantizar que el equipo mantenga su desempeño en alto nivel, independientemente de las adversidades. ¿Qué piensas de la decisión del Club América de permanecer en el Estadio Ciudad de los Deportes durante los próximos 2 años? El Club América ha causado un gran revuelo en el mercado de fichajes de la Apertura 2024, y la reciente felicitación del mediocampista portugués Bruno Fernández a los nuevos jugadores del América, Cristian Borja y Rodrigo Aguirre, ha alimentado aún más la emoción entre los aficionados. La estrella del Manchester United felicitó públicamente a sus antiguos compañeros de equipo, generando una ola de especulaciones y esperanza en la fanaticada azulcrema. La relación de Bruno Fernández con los nuevos fichajes del América no es casualidad. Fernández compartió vestuario con Rodrigo Aguirre durante su etapa en el Udinese de Italia entre 2013 y 2016, y con Cristian Borja en el Sporting de Lisboa en 2019. Estas conexiones personales explican el gesto del mediocampista, aunque, lamentablemente, están lejos de indicar una posible llegada de Fernández al América. A pesar de los rumores que surgieron sobre una posible vinculación de agencias representativas, la realidad es que cada uno tiene una agencia diferente. Fernández ha tenido una carrera impresionante en Europa, especialmente desde su llegada al Manchester United en 2020, cuando el club inglés pagó 65 millones de euros al Sporting de Lisboa por sus servicios. Desde entonces, se ha convertido en una pieza clave del equipo, acumulando destacadas actuaciones en la Premier League y otras competiciones europeas. Su valor de mercado actual es de 70 millones de euros, una cifra astronómica comparada con el mercado mexicano. Además, el contrato de Fernández con el Manchester United expira en el verano de 2026, con la opción de extenderlo por un año más. Su salario anual en el club inglés asciende a 14,6 millones de euros, una cantidad que está completamente fuera del alcance de cualquier equipo de la Liga MX. Estas cifras reflejan la realidad de que una posible transferencia de Bruno Fernández al Club América es, por ahora, un sueño lejano. Mientras tanto, los aficionados del América pueden disfrutar de los recientes fichajes de Borja y Aguirre, quienes llegan para reforzar el plantel en busca de nuevos títulos. Ambos jugadores han mostrado calidad y potencial en sus respectivas carreras, y su conexión con Fernández no hace más que añadir un toque de interés y emoción. El Club América sigue enfocado en mejorar su plantilla y alcanzar grandes logros en el Apertura 2024. Con un plantel renovado y la dirección de André Jardín, las Águilas tienen como objetivo principal conquistar el campeonato y demostrar que son uno de los equipos más poderosos de la Liga MX. ¿Cómo ves la llegada de Cristian Borja y Rodrigo Aguirre al América? ¿Crees que serán piezas clave para el éxito del equipo? Déjanos tu opinión en los comentarios.